¿Cómo están? ¿Están bien sentados? Agárrense de sus sillas, por favor. Allá atrás, a los que están allá en el pasillo, entren. Están todos invitados a esta noche para conectarnos con nuestras memorias, con nuestros ancestros, con mis ancestros, desde el lago de Atitlán, en el reino Tzutujil, donde las olas chocan y entrecruzan en el corazón del lago, el lago donde nace el Xocomil. Yo me llamo Isaías Isai y viajo entre la voz de las abuelas y los abuelos tutujiles que revolotean entre los confines y los aires que traen la voz de los guerreros a través de los colibríes, mientras la abuela se sienta y teje y el guerrero colibrí gira a su alrededor anunciando un cuento nuevo. Y este cuento inicia hoy. ¡Hay cuentos! ¡Cuentos que cuentan! ¡Cuentos que se murmuran! Cuentos que mi abuela contaba hace mucho tiempo. ¡Acalá! ¡Acalá! تخلع بقيخك الله تخلع بقيخ أجل منزيخ جيبك أكلا. La abuela reúne a todos y recuerda que en nuestra cultura tzutujil habita el gran abuelo. ¡Ay! Murmullan a lo lejos. En los años 30 y 50 existió un gran abuelo nombrado Relajman, el gran abuelo sabio. El gran abuelo sabio deambulaba por las calles, vigilando a todas las casas de caña y paja, donde cada noche humea entre los techos de paja. Y todas las familias se cuentan estos cuentos. El abuelo se decía que él era el guardián de todo el reino Tzutujil. Era bien sabio y bien portado. Era distinguido y se encaminaba entre las calles pedregadas de Santiago a Atitlán. Todas las mujeres tzutujiles se quedaban viendo al gran abuelo. Era muy respetado. El reino Tzutujil, un paraíso donde todo era calma y paz, pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo, por la ingratitud y por la desgracia de aquellos que llegaron entre caballos a descubrir el lago y degollaron muchas cabezas, ensangrentando el pueblo tzutujil, queriéndolos oprimir.
para creer en aquello que ellos no creían. Las abuelas empezaron a llorar. ¿Qué va a pasar con nosotros?, se gritaban entre sí. Los hombres sutujiles se fueron inmediatamente con el gran abuelo a preguntarles qué vamos a hacer. Tarde o temprano, ellos vienen a aniquilar a nuestro pueblo, a saquear nuestras casas, a hurtar nuestras cosechas y adueñarnos de nuestras mujeres y decapitar a todos nosotros. Llegó la noche. Donde los ahogados se reunían en el corazón del lago. Estos hombres arribaron justo atrás del volcán Tsununya, que hoy conocido como el volcán San Pedro. Llegaron a reinos sutujiles. Cuando llegaron a estos reinos sutujiles, se adentraban por las noches. Se aprovechaban de las mujeres. Mataban a los hombres. Los asesinaban con cuchillos, espadas y estacas. Perforaban sus seres y ellos gritaban: ¡ay! ¡ay! ¡relajmam! ¡relajmam! Abuelo, abuelo, auxílianos por favor, abuelo. El abuelo Relajmam no decía nada. Él no luchaba con cuerpos, él luchaba con espíritus. Se inclinaba en medio de su casa. Se abrían los confines y su oración era escuchada. En los años 50, justo cuando viene la gran tormenta que el abuelo invoca, los sutujiles huyen de los españoles. Salen del volcán San Pedro, que es Tsununya, atraviesan el lago a las 3 de la mañana para adentrarse entre los árboles de pájaros. Tskenhai, casa de los pájaros. Ahí se esconden los tutujiles, entre pájaros y plumas, escondidos de estos hombres blancos. El abuelo les dijo: ellos se irán. Ellos se irán y yo seguiré aquí. Y pasaban todos los días que ellos empezaron a construir su casa en este nuevo hogar, en la casa entre los árboles donde los pájaros hacen su nido, y el abuelo como guardián a orillas del lago Atitlán, donde tal vez justamente hoy que tú tengas oportunidad y llegas a Atitlán, ahí en ese embarcadero se paraba el gran abuelo, divisando enfrente del volcán Tsununya cómo se quemaban las casas,
y sus nietos eran quemados. Relajman, relajman. El abuelo se quedó con los que sí pudieron escapar. Otros quedaron calcinados. Pero pasaron los días y estos hombres blancos se extendieron en todo el territorio. Descubrieron Tzolojya. Descubrieron Panajtiel. Descubrieron muchos otros espacios en la cuenca del lago. Y se dieron cuenta que cuando ellos se movían, surgían tormentas, lluvias, truenos que el gran abuelo les enviaba. Y cuando pasaba esto, los pobladores tutujiles y cachiqueles huían, se escondían entre los matorrales en cuevas, debajo de los grandes árboles, arriba en las copas de los árboles donde anidan los pájaros, ahí donde duermen los murciélagos, donde los colibríes revolotean. Aprovechaban sin más cuando el abuelo oraba, pero no pasó por mucho tiempo antes de que llegaran y se adentraran y encontraran hasta el último para poder adiestrarlos, decían ellos. No, si nosotros traemos la palabra. No, si tú tienes que creer lo que nosotros traemos. No, pero este señor hay que atraparlo. Y pasó todo el tiempo. Relajman fue perseguido. Desde Tsununya, Panajachiel, en la casa de los pájaros Tzkinjay, cuando lo encontraron en las faldas del volcán Atitlán, lo ataron de pies y manos. Lo trajeron hasta el centro del pueblo y lo ataron en el gran árbol, justo ahí en el centro del pueblo. Y llamaron a todos los tutujiles, Akalá, Akalá, Kishhoan Lak, Tetjapiqij. Akalá, Tetjapiqij. Tetjapiqij, Akalá. Shkachop Rilachman. El gran abuelo había sido atado en el gran árbol que estaba en el centro del pueblo. Lo atraparon y para que no se escaparan, llamaron a todos los hechiceros, los sacerdotes. Decían que él era el mal de todos los males, que no aceptaban a la palabra que ellos traían. Y él sí era malo. No, él es brujo. No, él es el mismo mal que encarna en este hombre. ¡Mátenlo! ¡Matémoslo! Quítenle los ojos. Córtenle la cabeza. Desgárrenlo para que no viva y respire más. Todos los del pueblo, reunidos en un gran barullo, gritaron: ¡No! ¡No! ¡Al gran abuelo no! ¡Nos protege de nuestros males! ¡El guardián de los tutujiles! ¡No! ¡El gran abuelo no! Él encontró un lugar aquí para nosotros, en la casa.
entre los pájaros, donde éramos libres y ellos vinieron, no, al gran abuelo, no. Al gran abuelo, no, no. Lo atan. Traen toda su fuerza. Traen esta llama. Lo decapitan. Le quitan sus ojos. Se los comen crudo, ensangrentado, uno por uno, desgarrado desde su interior. El gran abuelo yace en ese gran árbol. Le prenden fuego desde abajo y arde. Y todos los sutujiles, ¡no! ¡No! ¡Malos! ¡Al abuelo no! ¡Al abuelo no! Y no podían hacer nada. Entre espadas cruzadas, flechas y cuchillos, apuñalaban a quien se acercaba y los detenían para no salvar al gran abuelo. Así fue conquistada el pueblo Tzutujil. Así fue invadida el pueblo Tzutujil. Las abuelas cuentan y lo cuentan llorando. Y vivieron el terror en carne propia. Porque un día el gran Rilahmam sí vivió entre nosotros. Terminando esto, pasan los siglos, los días, los años. Los opresores hacen inclinar y poner de rodillas a su pueblo. Entren. Esta es la palabra. Ese es el demonio. Es lo que fue cambiando entre la mente de muchos Tzutujiles. Muchos Tzutujiles, mas no olvidaban quién era el gran abuelo. El gran Ajij, Mapla Sojuel, don Francisco Sojuel, que era predecesor de Relahmam, el gran abuelo, fiel creyente de sus sabidurías, de su sincretismo y de su energía con el pueblo Tzutujil. Todavía seguía con las tradiciones y decía: tenemos que derrocar a estas personas que nos tienen doblados y doblegados ante todas estas creencias. Oraron 27 noches con las 13 energías, a Plazo Juel y con otros hombres sabios Tzutujiles. Querían sacar a todos ellos,
para que Relajmam nunca muriera. E invocaban a Relajmam, el gran abuelo, al que hace años fue incinerado y degollado en el centro. Lo invocaban día y noche para que estos hombres del mal fueran perseguidos, aturdidos y nunca salvados. Siempre castigados por tener a su pueblo doblegado. En un sueño muy profundo, al gran abuelo Maplazo le dijeron: lleva a tus hijos entre el volcán Atitlán y Tolimán. Ahí, lleva a tus hijos. El espíritu de Relajmam los está esperando. Pasaron las 27 oraciones de cada día, y con las 13 energías y 13 hombres se adentraron en las faldas del volcán Atitlán, elevando sus plegarias, mostrándoles entre sus oraciones un camino, el camino donde les decían: encontrarán un árbol majestuoso, que entre ustedes y ante sus ojos será incinerado por los rayos del cielo. Cuando llegaron justo a las faldas del volcán, extendieron sus manos, aperturaron sus energías y elevaron sus plegarias para invocar a Relajmam. Batrat kowa batsashat petwak tqepa. Katqapa katho anlaq fabia katqaho. Titqapa ih anlaq. Anlaq titqapa ih. Ablukwal ki katsasa, ablukwal ki kumsasa. Titqapka ih Relajmam. Titqapka krier anlaq titqap krier. Los vientos escucharon. Las lluvias se proclamaron. Trapaqir, anlaq, anlaq. Trapaqir, anlaq, 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 anlaq. ¡Ah! De un solo tajo el gran rayo cayó. Enfrente de ellos el gran árbol en llamas quedó. En ceniza el tronco. Los abuelos encontraron. En el pueblo de Santiago Atitlán, donde los hombres son talladores y las mujeres se encargan de estar en casa, Relajmam surge entre los árboles, incinerado, sin ojos, pero en espíritu. Relajmam Mashmuen. Relajmam Mashmuen. Shatqabel. Relajmam Mashmuen. Oh gran abuelo, el Señor amarrado. Shmuel.
El Señor amarrado, oh gran abuelo, el Señor amarrado. Así fue como ellos adentraron a Mashimón en el sincretismo religioso para seguir con estas creencias que hace mucho tiempo nuestros abuelos creyeron, pero ahí sigue vivo. No es San Simón, es Mashimón, el Señor amarrado. Y lo envolvieron en oraciones, con lazos, prendas y rebozos, con las trenzas de sus hijos y el recuerdo de los abuelos. Relajmán prevalece en la historia tzutujil y es nombrado guardián del pueblo de Santiago Atitlán. ¡Ay, ay, ay! Cuentan los abuelos que después de esto ellos no pudieron quitarles a Relajmán. Lo primero que pasó fue que Relajmán llegaba a corroerles, a arrastrarles por las noches hasta que estos se fueran. Los atormentaba día y noche, porque las abuelas lo querían. Y no los dejaban descansar hasta verlos muertos. Huyeron hasta con lo último que teníamos. Huyeron y se fueron. De allá a lo lejos se llevaron también hasta restos del Relajmán. El primer tronco quemado, donde se simboliza la deidad de Relajmán Mashimón, que gobierna en el corazón de Santiago Atitlán. Ahí se encierran muchas historias de sincretismo que la religión misma ahora no ha podido derrocar. Pero ¿saben qué? ¿Pero por qué Relajmán se convirtió en una deidad del mal y del bien? Existe la dualidad de las energías. Relajiam Talkisuam, la gran hechicera. Relajmán, cuando todavía era santo en imagen y pulcro en madera y amarrado en rebozos, pero bondadoso en espíritu. Del otro lado estaba Yaktalkisuam. Relajtaná Natalia, le decía, una mujer que gritaba a los confines: yo no soy esclava de ustedes, hombres del mal. Y les escupía y se sentaba donde el atrio de la iglesia, con su tambora y sus chinchines. Decían: sangre, sangre tzutujil, que fluye en mis venas. Estos harán retorcer estas memorias incrédulas de la sabiduría de mi abuelo.
la loca del pueblo la consideraban. La persiguieron y la sacaban a pedrazos. En las noches salía con su gran huipil largo y blanco y gritaba: ¡ay, Rilajmán! Yo soy tuya, Rilajmán. ¡Ay, Rilajmán! Tú que quieres el bien, yo quiero venganza, Rilajmán. ¡Ay, Rilajmán! A ti que te mataron, yo también quiero matar. Se metió con ellos, mezcló su sangre con otras sangres y daba 7 vueltas en el petate, convirtiéndose en un gato. Y se arrastraba por los techos como un gato sumiso. Y se convertía en cerdo, chachalaca. Y ya cuando estaba allá en casa de ellos, carcomía sus corazones. Yactal Qisum, esa mujer, la encontraban en su casa, alrededor de su fuego, quemando los corazones puros. Ella quería venganza de todo lo que estaba pasando en el pueblo Tzutujil, de lo que le pasó a nuestro Rilajmán guardián. Y todos le decían: tengan cuidado, ella posee el espíritu malo que él no tiene. Y la historia se repite porque fue perseguida día y noche. Otros decían que aparecía en cruz, en las esquinas de las calles, totalmente desnuda y desgarrada. Otras veces a orillas del lago, macheteada, golpeada y morada, gritando el nombre: ¡ay, Rilajmán! Mi gran abuelo, yo sí quiero matar. Aquellos hombres les entró un miedo terrible. Por estos años cerraron las iglesias, los centros de oración y la capilla donde estaba Rilajmán. Persiguieron a aquella mujer que todas las noches se convertía en cerdo, en gato, en perro. La esperaban, mas nunca podían atraparla. Hasta que en cruz, ahí justo en la cruz, cuando tú visites Atitlán, enfrente del atrio de la iglesia hay una cruz. Ahí en esa cruz la encontraron tendida. Y la trajeron al centro y la amarraron en un palo. Y le gritaban: ¡bruja! ¡Hechicera! No sabes decir nada, no sabes hacer nada, no eres descendiente de Rilajmán. El sincretismo había cegado una gran parte. Ella fue asesinada.
le desgarraron su huipil, la quemaron pelo por pelo, le masacraron sus entrañas con lanzas y piedras. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Relajma! Y la incineraron. Su cabeza le fue ofrendado al Relajmam, pero en unión a la sangre y el espíritu del Relajmam y Yaktal Kisuam, la deidad de Mashimón, es para bien y para mal. Cuando tú llegues a Santiago Atitlán, quieras visitar la cofradía de Relajmam, te aconsejo algo. Revisa en el calendario maya cómo están tus energías. Si llegas al mediodía, el mediodía es el acta de todas las personas a quienes se desea el bien y se desea el mal. Hay sacerdotes mayas que llegan a realizar cultos, elevar oraciones y pedir bendiciones, pero también hay un gran listado de personas que llegan a decir y a desear el mal a las personas que son odiosas, envidiosas y a los que le han hecho mal a otras familias. En este espacio se siente una energía tan extraña y puedes llegar. Relajmam prevalece para siempre entre todas las deidades en Santiago Atitlán. Yaktal Kisuam sigue cobrando vidas dentro del espíritu envuelto entre rebozos y amarres, vestido de máscara y puro y una quetzalteca, el gran espíritu del Relajmam, Meltiosh. Tengo una lectura. Allá en el lago de Atitlán, siempre alrededor del lago se cuentan las vidas que ha cobrado el lago. El chocomil, que baja a las 3 de la tarde, en eso de las 3, 4, 5 de la tarde, es muy peligroso cruzar el lago. Hay grandes olas. Y cuando se viaja, uno tiene que ponerse sus chalecos, y a veces irresponsablemente hay lancheros que no ofrecen esto. Pero sí ha pasado. Hay un registro histórico en la década de los 60 ya en el lago de Atitlán. En cierto momento dije que mi abuelo era un cuentacuentos, que nos contaba algunos sucesos sociales y hechos personales. Bueno, aquí va uno en forma narrativa. Cierto día, hace aproximadamente más de 60 años, mucho más, en la playa pública Chiliñá, a orillas del Gran Lago Chiliñá de Santiago Atitlán, muchas personas abandonaron el barco, dice, abordaron un barco que los abuelos contaban Arpuer, 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 decían los abuelos. Era porque ellos no hablaban el español, era porque era un barco hecho de madera y que funcionaba con vapor. Arpuer, Arpuer.
tal vez por el término vapor. En su mayoría comerciantes subieron en este barco. Algunos hicieron ingresar sus caballos, otros a sus cuantos ganados y hasta unos marranos porque llevaban sus animales, sus cosechas, su maíz y los pasaban de otras comunidades cerca del lago. Fue el primero de todos los grandes cayucos que existían en ese entonces. Era un gran barco que cruzaba el lago de Atitlán, un barco más grande que se había construido y estaba hecho con madera y funcionaba con vapor. Con capacidad hasta de 20 caballos, decían los abuelos. Además de las personas, claro. En este día, el viento norte soplaba muy fuerte. Fuerte. Y la gente lo abordó con toda confianza, porque habían cruzado el lago en otros momentos y en situaciones climáticas similares. El que hacía funcionar el barco gritó: ¡Jo, jo, jo! ¡Vamos, vamos, vamos! Los comerciantes subieron. Las mujeres hablaban entre sí. Llevaban canastas de maíz, de papas, de mazorcas, de tomate. Todos juntos se subieron en este barco. 3 personas conversaban de la ceremonia maya realizada, mientras el barco iba rompiendo las olas con su inusual potencia, con dirección a Panache. Chicot Ajachir se llama, después de dejar atrás la isla de los gatos. La isla de los gatos. Justo en medio del lago, ahí donde fue encontrado Samabaj hace un par de años, enfrente de la isla de los gatos, es donde cruzan los vientos norte, sur, este y oeste. El matriz del Chocomil. No el Chocomil, Chocomil. El Chocomil, que es un viento en remolino, que es un fenómeno natural que limpia el corazón del lago. Justo a medio lago, en dirección al municipio de Santa Cruz y Cerro de Oro, el barco no dio para más contra el oleaje del viento norte, sur, este y oeste. Y zozorbó. Las personas ya en el agua fría por el viento empezaron a pedir auxilio. ¡Cuat-ua, cuat-ua, cuat-ua! Otros ayudándose, pero los gritos los tragó el oleaje. En este día no pudieron comunicarse como ahora con tanta tecnología de comunicación. En el caso de los caballos y ganados, unos lograron salir a puro chapoteo y por instinto animal, muchos de ellos se salvaron. El rescate tardó en llegar. Entre las víctimas se encontraba una señora con su hijo pequeño en sus brazos. Días después, estos cuerpos fueron arrastrados por el oleaje hasta en las playas arenosas de Pseñé y Patsiapá. Orillas que arrojan justo a las faldas del volcán San Pedro la Laguna. Hasta allá fueron a parar los cuerpos putrefactos. Ambos lugares en Santiago Atitlán. Por el estado de los cuerpos en putrefacción, ya no se pudo identificar mucho. Muchas familias se llenaron de luto en esa fecha, desgarrándose hasta la ropa por el dolor fatal por la muerte de sus familiares. Detrás de este hecho real hay una leyenda de 3 sololatecos que sobrevivieron. Hoy lo titulan Arpuer del lago Atitlán, por el idioma de nuestros abuelos. Arpuer del lago de Atitlán. ¿Y saben cómo nació este cuento?
es porque en la oficina de una agencia bancaria allá en Sololá, en la foto de un barco en vapor, en el lago de Atitlán, el gerente dijo, ese era a lo que hoy muchos dicen el Titanic de Atitlán, porque sufrió un naufragio. Y ningún crucero actual se compara con ese barco. Ha habido muchos naufragios después de este gran naufragio histórico en el corazón del lago de Atitlán. Cayucos, lanchas, personas extranjeras, personas que han cruzado el lago de Atitlán, se han quedado refundidos en el corazón del lago. Y es muy cierto, amigos, porque mi abuelo contaba hace mucho tiempo que las ánimas de los ahogados salían en un octubre, cuando se posaba la luna llena y los tambores se escuchaban de lejos. Mi abuelo, de 82 años de edad, fue guardián de un chalet allá en Santiago, Atitlán. Todas las noches había recorrido a orillas del chalet, justo a la orilla del lago Atitlán, y ha escuchado a los ahogados. Él cuenta que en sus primeros meses de trabajo, cuando aún era joven, y cuando las casas todavía eran de caña y se podía ver entre las cañas quienes se aproximaban, él divisó a lo lejos a los señores ahogados. Y el gran secreto de todos ellos para resguardarse y que tu alma siga viva era desnudarse por completo, ponerse en cuclillas para que estos espíritus se pasaban sobre ti, confundiéndote en una roca. De esa forma no te podían ver, pero cobraron muchas vidas. Después de estos acontecimientos en el corazón del lago Atitlán, muchos niños y niñas perdieron su vida. Muchas familias consideraban locura. Los niños se levantaban de sus camas, se despertaban, abrían sus ojos y tomaban a su alaz que su papá les construyó, hecha de madera. Los acurrucaban, los mecían, los vestían. Eran sus muñecos, hechos de madera. Pero lo que pasaba justo a las 3 de la mañana era porque despertaban y se saltaban de un solo, levantándose de los petates y se paraban. Se paseaban. Muchos de los niños y las niñas, deseando a su alaz, muñeco de madera, deseando a su alaz, se dirigían a orillas del lago. Decían que los alaz era una ventana para los ahogados del corazón del lago de Atitlán. Un portal que se apoderaba de las mentes inocentes, de aquellos que el miedo los invade y sus corazones son frágiles. Invadían sus sueños y se levantaban. Muchos de los papás en pleno sueño no se daban cuenta. Se cuenta que en esta época se encontraban muchos alás a orillas del lago, pero ya sin
los llevaba entre las olas y los ahogaba, solo por escuchar a su alaz y quererlos adormecer. Los niños salían. Cuando los pobladores se dieron cuenta que entre la madera del alaz habitaba aquel portal que llamaba el espíritu de los niños, estos fueron quemados para que nunca más fueran inventados, ni tallados, ni formados, porque habían cobrado muchas vidas y llevadas en el corazón del lago. Y ha pasado mucho tiempo hasta que se tallaron a los animales, a los tigres y a los gallos, a los gatos y a los perros, porque dicen que un muñeco de madera en forma de persona atrae espíritus, pero un muñeco en forma de animal es nuestro náhuatl y es nuestro cuidador en la cosmovisión. Las almas que se perdieron por los espíritus de los ahogados. Gracias.